La Unión Europea. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, supuso un desastre económico y político para la mayoría de los estados europeos. Tras ella, algunos países se concienciaron de la necesidad de fomentar la cooperación y el desarrollo entre ellos, como medio para evitar nuevos conflictos y para potenciar su economía. De esta manera se formaron varias organizaciones que son los antecedentes directos de la actual Unión Europea. En primer lugar, en 1948, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos formaron una unión aduanera, el Benelux, que tenía como objetivo favorecer los intercambios comerciales. En 1951, a la luz de la experiencia del Benelux, Alemania Federal, Francia, Italia y los países del Benelux formaron la Confederación Europea del Carbón y el Acero, la CECA. Esta organización se encargaba de la gestión de estos dos recursos. Al mismo tiempo, se eliminaban las barreras comerciales entre estos países. El objetivo era que si las economías de estos países dependían la una de las otras, se evitarían posibles conflictos como los que habían azotado el continente europeo en toda la primera mitad del siglo XX. En 1957, los países de la CECA firmaron el Tratado de Roma, que supuso la creación de la Comunidad Económica Europea. Esta organización dio un paso más y tenía como objetivos la coordinación de las políticas económicas de los países miembros y el establecimiento de un mercado común entre ellos. Varios países solicitaron formar parte de la CEE, de forma que en 1986 ya la componían 12 estados, entre los que se incluían España y Portugal. La Comunidad Económica Europea, surgida tras las diversas incorporaciones, modificó y amplió sus objetivos iniciales para dar cabida a nuevas necesidades, fundamentalmente de carácter económico. Así, en 1986, los 12 Estados miembros firmaron el Acta Única, que supuso la creación real de un mercado común, que implicaba la desaparición de todas las aduanas internas y las barreras comerciales que existían entre estos Estados. Todo esto dio paso a un proyecto político más ambicioso. En 1992, estos 12 estados firmaron el Tratado de Maastricht, que fijó varias metas: la unión económica a través de una moneda común para los estados miembros, que sería el euro, y la unión política y la cohesión social de los estados. Este tratado supuso el nacimiento de la Unión Europea. Sus miembros firmaron sucesivos tratados destinados a cumplir los objetivos propuestos y vieron cómo se iba ampliando su número. En el año 2013, los estados de la Unión Europea eran 28 y además existían países candidatos a unirse a la organización. Entre los tratados que se han firmado después más importantes, destacaríamos el Tratado de Ámsterdam en el 1997, que estableció la libre circulación de personas en el territorio de la Unión Europea, procedentes de sus estados miembros. Y el Tratado de Niza en 2001, que estableció el reparto de poder entre los países miembros dentro de las instituciones. El Tratado de la Constitución Europea en 2004, que constituyó un gran paso en la unión política con el objetivo de establecer una Carta Magna, que debía ser ratificada en cada país mediante referéndum. España lo aprobó, pero la negativa de Francia y Dinamarca abrió una gran crisis en este área. El último tratado importante ha sido el de Lisboa en 2007, que definió el funcionamiento de la Unión Europea, aumentó las competencias del Parlamento Europeo e introdujo la iniciativa ciudadana. En los últimos años ha ganado fuerza un movimiento social y político dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, que supone el proceso de integración. Este movimiento ha llegado a formar partidos políticos que han logrado incorporarse al Parlamento Europeo. Los expertos en política han establecido tres tipos de movimientos críticos con la Unión: los que aceptan la cooperación económica siempre que no suponga una disminución de la soberanía política del país ni un perjuicio para su economía. A estos grupos se les denomina euroescépticos. A los que no aceptan ningún tipo de integración se les llama eurófobos. Y luego están los que aceptan la integración, pero no el uso actual que se está dando a las instituciones. La mayoría de estas críticas proclaman la necesidad de una Europa más preocupada por los problemas sociales, como el paro y la inmigración, que por la defensa de una economía neoliberal. Entre los acontecimientos más recientes habría que destacar la salida del Reino Unido de la Unión, la primera vez que un país miembro pide salir de ella. A partir de un referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, el gobierno británico, tras varias prórrogas, en la actualidad están terminando de cerrarse los acuerdos y las negociaciones para que este proceso pueda llevarse a cabo. Las instituciones de la Unión Europea. Las principales instituciones actuales dentro de la Unión Europea son las siguientes. Por una parte, el Consejo Europeo, que está integrado por los jefes de Estado y de Gobierno de cada uno de los países de la Unión Europea. Además, en las reuniones también participan el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea, aunque ellos no participan en las votaciones. Se reúnen varias veces al año para establecer la política general de la Unión Europea. Comisión Europea.
Es el poder ejecutivo de la Unión Europea, pues se encarga de proponer la legislación, las políticas y los programas de acción. Está formado por 28 miembros, uno por cada país, para un periodo de 5 años. Tanto el presidente como los demás integrantes son elegidos por los gobiernos de los estados y deben ser refrendados por el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. Aprueba las leyes comunitarias y el presupuesto anual de la Unión Europea. Controla a la Comisión y opina sobre las decisiones tomadas por el Consejo. Sus miembros son elegidos cada 5 años por sufragio universal entre los ciudadanos europeos. En la actualidad, el Parlamento Europeo se compone de 751 miembros que se agrupan en distintos partidos políticos según tendencias generales. Por otra parte, encontraríamos el Consejo de la Unión Europea. Es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones de la Unión, es decir, que tiene competencias tanto ejecutivas como legislativas. También coordina las políticas económicas y es el responsable de la política exterior y de seguridad. Representa a los gobiernos de los Estados miembros y a sus reuniones asiste el ministro del área correspondiente al asunto que se deba debatir. La presidencia del Consejo de la Unión Europea tiene carácter rotativo en turnos preestablecidos entre los países miembros. Otros órganos destacados son el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se encarga de garantizar y aplicar el derecho comunitario en todos los países de la Unión, y el Tribunal de Cuentas Europeo, que controla la aplicación de los fondos presupuestarios.